Bienvenidos a una nueva edición de Viajando por Afición. En los próximos minutos les voy a estar mostrando algunos de los principales atractivos de San Bernardino, una ciudad paraguaya que seduce con su emblemático lago Umpacaraí. Así que pónganse cómodos para vivir esta nueva experiencia. Si es que les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario, a activar la campanita de notificación y a seguirme en mis redes sociales, en las que ya saben que estoy como Chris Phillips 89. A 50 kilómetros de la capital paraguaya, la ciudad de San Bernardino, Samber o Villa Veraniega como también es conocida, invita a disfrutar de diversos atractivos a orillas del emblemático lago Umpacaraí. Fundada en el siglo XIX por inmigrantes alemanes, destaca por su belleza natural, arquitectura colonial, peatonales, locales gastronómicos, opciones de alojamiento, deportes náuticos, muelles, miradores y paseos sobre el lago a bordo de pequeñas embarcaciones, entre otros. El emblemático lago Umpacaraí es el principal atractivo del destino y uno de los más importantes recursos naturales y turísticos del Paraguay. A nivel internacional es conocido por la guarania Recuerdo de Umpacaraí de Demetrio Ortiz y Zulema de Mirquín. Tiene un origen que no está del todo claro, aunque una de las teorías afirma que es un remanente del mar que existió en la región del Chaco. Según registros, cuenta con una longitud de 24 kilómetros, una anchura de 5 a 6 kilómetros y una profundidad media de 3 metros, permitiendo la realización de deportes náuticos, aunque con el cuidado correspondiente, puesto que sus aguas no son aptas para el baño. A sus alrededores están asentadas las ciudades de San Bernardino, Umpacaraí, Itauguá, Areguá y Luque. Con casi 1 kilómetro de longitud, la costanera San Bernardino es un espacio público a orillas del lago Umpacaraí. Es ideal para relajarse, realizar caminatas, andar en bicicleta y contemplar la belleza del paisaje, así como sus idílicos atardeceres. El circuito Recuerdo de Umpacaraí permite acceder a un recorrido que abarca 3 estaciones con instalaciones que mediante energía hidráulica y con un poco de ayuda de los visitantes rememoran la historia detrás de la famosa guarania Recuerdo de Umpacaraí. Las instalaciones fueron creadas por Fernando Feliciangeli y llevan por nombre La Fuente Inspiración, que está al costado del Hotel del Lago, Paseo del Recuerdo en la costanera San Bernardino y La Morena en la zona de la playa municipal. Otro ícono de la ciudad es el Hotel del Lago, que fue inaugurado en el siglo XIX y que es considerado como uno de los sitios con mayor riqueza histórica del país.
Dentro de sus instalaciones han pernoctado tanto turistas como personalidades que hicieron de su historia una fusión entre misterio, tragedia, rumor y romance. Según registros del hotel, algunos de los huéspedes más destacados fueron el francés Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, el músico paraguayo Demetrio Ortiz, que desde un balcón del hotel vio por primera vez a la Kuñataí, señorita protagonista de la guarania Recuerdo de Pacaraí, y el alemán Bernhard Foster, cuñado del filósofo Friedrich Nietzsche. Frente al Hotel del Lago, la Plaza Bernardino Caballero ha sido desde hace muchos años un sitio de encuentro y esparcimiento tanto para locales como visitantes. En el centro de la plaza hay un árbol de guapol que es más conocido como el árbol de la vida, símbolo relacionado con la vida y la existencia. A unos 300 metros de la plaza, en el punto más alto del destino, se yergue una estatua en honor a la Virgen Aparecida. Según datos plasmados en cartelería, la escultura que corona la cima del Mirador Bellavista fue elaborada a base de cemento y metal en el año 1994 por los artistas Roberto Hornog, Mónica Delsin y Patricia Ayala. Otro de los atractivos de la ciudad es una gran roca que llama la atención al caminar por las inmediaciones del Hotel del Lago. Según la información expuesta en un cartel, tiene una antigüedad que superaría los 500 millones de años. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que haya sido de su agrado, que me apoyen con su suscripción y que me sigan en próximas aventuras. Esto fue Viajando por Afición.